Mi nombre es Neibeli Paniagua Barca. Soy diseñadora gráfica. Gracias a Dios pude obtener este año el grado de licenciatura. Y soy testigo de un milagro donde definitivamente Dios fue el protagonista. Al principio uno no se espera, ¿verdad? Creo que las malas noticias nadie las quiere, pero llega una mala noticia a la vida de uno y está en la decisión de cómo uno la pueda ver. Yo estaba terminando el semestre ese año y simplemente me sentía muy cansada, pero yo dije, sí, me siento cansada porque acabo de terminar el semestre que había estado muy cansado. Entonces, lo vi normal, pero empezaron cosas raras y empecé a notar cosas extrañas en mí, como por ejemplo, me aparecían moretes sin ninguna razón, no me había golpeado, tenía hemorragias y nunca me había pasado. También en uno de los momentos se me salió la sangre por la nariz y eso nunca me había pasado, entonces fue como la gota que derramó el vaso para decir, tengo que ir a ver qué me pasa. Entonces al otro día mis papás me llevaron a hacerme los exámenes y cuando fuimos, las plaquetas y las defensas por el piso, entonces ahí fue donde la doctora les dijo, bueno, lo mejor que pueden hacer aquí es llevar a Neibeli al hospital. El 24 de diciembre de ese año, que fuimos a hacer la prueba a Naranjo y estaba todo cerrado. El laboratorio estaba cerrado por la fecha, que era una fecha especial. Entonces ya fue como una alerta y fue como, ¿qué vamos a hacer? No podemos, mis papás decían, no podemos dejar a Neibeli así. Entonces empezaron a buscar contactos, a ver qué podíamos hacer, dónde podíamos ir. Y apareció un ángel que nos dijo, hay una enfermera que la está esperando en la clínica de Naranjo. Entonces ya me llevaron a la clínica. En ese momento ya casi no tenía fuerzas y me tenían que llevar mis papás porque yo casi no podía caminar. Entonces llegué a la clínica y la primera impresión que tuve fue, bueno, me llevaron y me sentaron a una silla y vi al doctor de frente y lo primero que dijo fue, asustadísimo, ¿qué están haciendo con esta muchacha tan mal aquí? Entonces, justamente cuando eso pasó, así de inmediato me llevaron a una camilla y empezaron a ponerme suero. Y cuando estuve ahí, yo veía desde donde estaba, una puerta que daba donde estaban mis papás con el doctor y no eran gestos como positivos. Se veía que era una mala noticia, pero todavía no tenía el resultado, todavía no habíamos dado con cuál era la situación. Entonces, después de eso, ese mismo día entró una enfermera y son esos pequeños detalles que usted ve que era como los que Dios estaba usando para decirme, estoy con usted, aquí estoy con usted. Y esa señora empezó a cantar. Tal vez ella lo estaba cantando porque le gustaba la canción o por alguna razón, pero yo sabía que esa canción estaba siendo Dios el que la estaba poniendo ahí en su corazón para que yo la escuchara. ¿Cuál? Es una de Jesús Adrián Romero que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y yo ya la había escuchado y de hecho me gustaba mucho, pero yo sabía que él estaba ahí. Después de eso me pasaron en ambulancia para el hospital de San Ramón y en ese lugar me hicieron el examen otra vez y cuando me lo hicieron me dijeron, es definitivo que esto no es dengue, hay algo más, es algo en la sangre, no sabemos qué es, pero ocupamos que el hematólogo le haga el examen. Y ese día el hematólogo no estaba porque iba a ser Navidad y tenía que esperarme, no se me olvida que era un jueves, tenía que esperarme hasta el lunes para que me hicieran esa prueba. Entonces mi mamá dice que ella decía, no podemos dejar a Neibeli así un día más, o sea, ella necesita que le den
un diagnóstico para que la traten, porque yo cada vez iba para atrás y para atrás. Pero algo muy importante es que cuando estábamos ahí, cuando yo estaba como en emergencias, en la camilla, había una señora que se me quedaba viendo. Y yo me quedaba como... Entonces, después llegó mi mamá y me dijo, Ney, ¿usted vio a esa señora que estaba con la mamá? Y yo, sí, me dice, esa señora me dijo que hacía ratos ella estaba viéndola a usted y que ella podía ver a través de sus ojos una luz que le transmitía una fuerza. Entonces ella decía, le dijo que ella iba, o sea, que ella podía notar a través de esa mirada que yo iba a dar testimonio de lo que me estaba pasando después. Entonces era otro detalle, otro pequeño detalle que estaba viendo en ese lugar, que me daba más paz y me daba más fuerza para enfrentarlo. Estando ahí en el hospital, ya iba a ser medianoche y me acuerdo, me tenían como en una habitación que tenía una cortina. Y a través de la cortina quedaba como un espacio y yo podía ver que había un señor, ¿verdad? Y ese señor se levantó de ese sillón donde estaba y empezó a hablar, pero empezó a hablar para todas las personas que estábamos en el hospital. Y empieza a sonar esas canciones como navideñas que ponen en el tele. Entonces uno se ponía más sentimental, sobre todo por lo que estaba viviendo. Y el Señor empezó a decir, bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que están aquí que es una bendición estar recibiendo la Navidad en el hospital, porque es una forma en la que Dios está naciendo en sus corazones. Y digamos, eso no se me olvida, no se me puede olvidar, porque cuando recuerdo eso yo digo, es que fueron señales tan pequeñas, o sea, era una persona que estaba hablando y tal vez no sabía el impacto que estaba causando en el corazón, pero era algo que nunca se iba a olvidar y que mi mamá no iba a olvidar tampoco, porque en ese mismo momento ella me tomó de las manos y oramos y recibimos esa Navidad en el hospital. Al siguiente día estaba toda mi familia, ya me habían hecho el examen y estaba toda mi familia y llegó el doctor y entonces empezó a explicarme como de forma científica qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo, lo que le estaba pasando específicamente a mi médula. Me dijo, Neibeli, revisamos, qué estaba pasando y todo, y el nombre que le damos o que se le da a esta situación es leucemia. En ese momento yo dije, ok, aquí empieza una lucha, pero esta lucha no es mía. Aquí, si no me tomo de la mano de Dios, no voy a salir. Así que aquí empieza mi fe. O sea, este momento va a ser el momento radical donde mi fe va a dar fruto. Estando en el hospital, sí, digamos, empecé muy mal, entonces los doctores empezaron a ver que ya era una necesidad de que me pasaran a la unidad de cuidados intensivos y ahí tuvieron que intubarme y tuvieron que ponerme la quimioterapia ahí, iniciar ese proceso. Yo no me di cuenta de la primera quimio que recibí, pero lo más difícil para mí fue saber que iba a perder mi cabello, porque yo siempre había amado mis colochos, toda la vida. Pero después de recibir terapia con psicólogos, con 2 psicólogos distintos y también gracias al hospital, el psicólogo que me atendió era sobreviviente de cáncer, entonces me motivó muchísimo y la otra psicóloga había sido psicóloga cuando yo era niña, entonces ella me decía, Ney, hay que aceptarlo porque va a pasar.
cuando estaba en cuidados intensivos, a mis papás llamaron a mi papá y le dijeron, señor, usted tiene que ir a preparar a su familia. Si Neighbel tiene hermanos, porque las probabilidades de vida de ella son muy pocas. Entonces, es necesario que usted los reúna y les cuente lo que está pasando. Papi me cuenta que ahí él tuvo que reunir toda su fe, y ahí también fue como Dios empezó a trabajar en él, porque él me dice, yo me estaba cayendo, pero la fuerza de él era la que me mantenía, y yo traté de poder ir y hablar con ellos, pero sin darle una noticia mala, sino con optimismo. Y de verdad, me acuerdo que mi papá fue a hacer una oración por mí en la unidad de cuidados intensivos, y el doctor le decía, ni le hable porque ella no le va a escuchar. Y yo escuché toda la oración que hizo, y él decía con sus manos puestas sobre mí, y decía, Ney, aquí van a pasar cosas maravillosas, esto va a ser de bendición. Y en ese momento me desperté porque estaba sedada. Después de eso, en la dificultad siempre habían formas de ver la mano de Dios, como en una visita, como de muchas formas, de verdad en esa dificultad uno reconoce quiénes son los verdaderos, y cómo puede personas que no son familia convertirse en parte de la familia. Y después de eso, a los días, llegó un doctor y me dijo, Ney, está tan bien que le vamos a traer un televisor. Y me tenían con un televisor en cuidados intensivos y después con un sillón, y yo ahí como en un hotel, ¿verdad? Y después de eso, ya fui mejorando y mejorando, y me pasaron para Proyecto Daniel. Es una habitación que es específicamente para jóvenes, y ahí nos tienen a los jóvenes todos cuidados con televisor y todo, y eso fue gracias a una situación que fue Daniel. Daniel fue un paciente de cáncer, él murió, y el sueño de él era ver a los jóvenes felices y hacerlos sonreír. Entonces los papás tomaron las riendas del asunto, y ahora tienen una habitación en algunos hospitales de Costa Rica, y también les dan acompañamiento. Y ya después de eso, de verdad, yo decía, Dios mío, ¿cómo pasa? Yo no podía tragar porque los tubos me habían lastimado todo, y me sonaba la panza, yo quería comer, y yo veía a los demás comer y me olía a comida, y yo no podía tragar. Yo había bajado, digamos, había pasado de pesar 58 kilos a pesar 44 como en una semana. Y ya ahí las nutricionistas me dijeron, ya es algo que si usted sigue bajando no le va a ir bien. Entonces yo recuerdo que yo comía llorando porque era el dolor tan insoportable, y cuando me di cuenta me llegaban noticias buenísimas, y tal vez era algo súper leve, pero las plaquetas habían subido un porcentaje, y tal vez era lo más insignificante y pequeño, pero para nosotros era para hacer una fiesta. Y yo le escribí a mi familia, tengo las plaquetas en tanto, y tal vez están por el piso, pero ya habían subido de cómo estaba. Entonces ya yo tragaba y yo les escribía, hoy comí, y ellos lloraban de la felicidad de que yo hubiera podido comer ese día. Entonces a veces, en serio, yo estoy comiendo y lo disfruto con el alma, porque yo lo recuerdo y yo digo, Señor, gracias por esto. Porque lo que para mí puede ser insignificante en cualquier momento, en este momento significa una bendición. Me dijeron que si seguía subiendo, me podían dar la salida y podía venir a mi casa después de un mes de estar internada. Me dijeron, ya tiene las plaquetas y las defensas necesarias, y me trajeron a mi casa. Y fue muy bonito, porque cuando llegué me tenía una bienvenida, y o sea, la familia es lo mejor que existe. Yo les puedo decir que mis primos, mis tías y todos son como lo mejor para mí.
estas situaciones nosotros nos podemos dar cuenta de lo verdadero, porque a veces como humanos nos afanamos que queremos un carro, que queremos la casa más lujosa o que queremos viajar a X lugar, pero no, ahí no está lo más valioso. O sea, lo más valioso está en los momentos, en la familia, en una llamada, en darle compañía a alguien, en tal vez hasta contar una anécdota, porque a mí se me da muchísimo eso. Siempre la gente dice que yo doy más gracia porque me río que la anécdota, pero compartir en un pequeño paseo, tal vez fue a caminar a mi perrito y eso me hizo feliz. O sea, hay cosas que llegan y son lo más lindo del mundo, ¿verdad? Y ella escuchó que estaba hablando de ella. ¿Verdad? Maggie, pero no te estaba llamando. Ay. Esta es Maggie, la que llegó cuando dije la palabra perrito. Y este no era mi perrito, pero en ese entonces, pero esta es una hermanita más. Yo creo que los momentos difíciles, los momentos de dolor llegan para enseñarnos eso. Y son muy importantes, o sea, son tan importantes que Dios permite que sucedan para que nosotros podamos reconocer la importancia de eso. Terminé mis quimioterapias y empecé una vida nueva el 28 de abril, cuando el doctor me dijo, Neighbeli, está sana. Ese día fue una forma en la que yo puedo decir, volví a nacer. O sea, esa fecha yo nunca la voy a olvidar. Ya cuando pasó todo lo de ya llegar y enfrentar otra vez el mundo, cuidarme con las comidas también. Después de eso me encantaban comer cosas que no tenía que comer, entonces tenía que cuidarme también. Y después llegó el momento de volver a la universidad, pero ahí ya iba a ser con otros compañeros. Y ahora, este año, terminé la licenciatura y fue lo más lindo. Hicimos un tema que me encantó para lo que era el tema de tesis, entonces fue muy, muy, muy bonito. Y parte de eso también es cómo entendí la diferencia de creer y la diferencia de confiar en Dios. Porque para mí, creer en Dios es saber que existe y decir, bueno, sí, X, ¿verdad? Pero confiar es saber que yo puedo enseñarle o contarle lo que me está pasando, porque ya yo siento no que oro o que rezo, ¿verdad? Sino que yo hablo con Él. Pero es algo, digamos, que me detiene cuando es como Neighbeli, calma, ¿verdad? Porque esa situación me lo enseñó. Y yo les puedo decir que ha sido una luz tan grande que me ha enseñado a ver la vida y las situaciones no como algo que pasa y por qué a mí, sino como esta oportunidad llegó para enseñarme algo. Si algo malo está pasando, yo digo, ok, de aquí algo voy a aprender. Por alguna razón, Dios está permitiendo que esto suceda para que yo le pueda dar, para que yo pueda tener una lección de esto. Me acuerdo que cuando iba a iniciar el 2019, yo hice una oración, me estaba bañando y yo hice una oración porque yo ya estaba como cansada de muchas cosillas que estaban pasando como externas, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Dios, yo sé que esto es una oportunidad, yo sé que esto es una nueva oportunidad para que yo disfrute de la vida y para que disfrute la gente que está alrededor y muchas cosas que yo siempre he querido hacer, pero que tal vez por la misma forma de estar cegada, ¿verdad? De que habían cosas más importantes, pues eso me enseñó a ver que lo que hay en mi corazón es importante, que lo que yo quiero hacer es importante, que yo puedo luchar, ¿verdad? Por eso. Y ese día yo oré y yo le decía, Señor, yo te voy a pedir que me permitas cumplir varios sueños, cosas que yo sé que usted quiere que yo cumpla, porque me está dando una oportunidad y son cosas que hay en mi corazón y que yo anhelo. Entonces me acuerdo que eso fue a finales del 2018 y yo dije, bueno, ya va a empezar el 2019, ya yo quiero que este año ponerlo en tus manos, ¿verdad?
Y empecé a orar por eso y a hablar con Él. Y es de eso que uno a veces hasta se ríe con Dios de lo que habla, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, yo siempre he querido bailar, siempre. Y no había podido por la universidad. Entonces yo decía, dame la oportunidad, no sé cómo, porque aquí no hay nada como que me llame la atención. Pero yo quiero esa oportunidad de poder bailar. A final del 2018 íbamos a celebrar, no, vinieron como unos amigos o así de la familia. Y entonces nos fuimos y me topé a otro amigo que sí conocía aquí de Zarcero. Entonces le digo, oiga, ¿vio que la banda va para Pasadena? Y me dice, sí, ¿por qué no nos metemos? A mí me encantaría bailar en folclore. Y yo, ¿de verdad? Y me dice, sí. Y yo no le estoy mintiendo, yo en serio quiero, ¿verdad? Entonces me dice, vamos, si usted sabe cómo o así. Entonces yo tenía una amiga, ¿verdad? Ahí, y de una vez la llamé y le pregunté y me dijo que iba a hablar con las directoras. Y justamente el 4 de enero, no se me olvida, porque también me estaba bañando y me entró la llamada y yo gritaba de la felicidad porque era un mensaje y decía, no, sí era una llamada. Me llamó Janet, una de las directoras, y me dijo, hola Neibel, y es que nos contaron que usted estaba interesada en ingresar al grupo de folclore y de las personas que estaban por aquí, usted es una de las seleccionadas, usted y su compañero. Entonces es para ver si sigue en pie, si no, para ver qué hacemos. Y yo le dije, no, claro que sí, yo voy a la primera reunión. Y después de eso, colgué y gritaba la alegría. Y mi mamá, Neibel, ¿y qué le está pasando? Y yo, mami. Pero es que había algo detrás, y es que yo había tenido la oportunidad de visitar Disney, y como a mí siempre me ha gustado estas cosas del arte y de bailar y todo eso, yo veía y yo soñaba con estar ahí, aunque fuera siendo una princesa, pero yo quería bailar ahí, digamos. Para mí, yo investigué cómo se hacía y todo, ¿verdad? Y era algo muy difícil, pero cuando a mí me dijeron que la banda iba para Disney, yo dije, Dios mío, ¿será que esta es la oportunidad? Disney Performing Arts is proud to present a participant in the 2020 Rose Parade. From Canton de Zarcero, Provincia de Alajuela, Costa Rica. El día que fuimos, cuando ya llegó todo esto, el día que íbamos en la buseta, cuando íbamos para el aeropuerto, fue imposible que no se salieran las lágrimas, porque justamente me fui en los días en los que me habían diagnosticado, y saber que tantos años después yo iba a ir en una buseta camino al aeropuerto para ir a cumplir mi sueño, que Dios había permitido todo eso y que yo ya lo iba a poder ver con otros ojos, ¿verdad? Cuando íbamos, oramos, yo creo que todos lloramos, todos los que íbamos, no solo iba mi familia, iban amigos que sabían de la situación, y fue llegar allá y saber que lo que íbamos a ir a vivir era único. Y me acuerdo, la emoción de todo esto fue tan especial, ¿verdad? Pero lo que nunca voy a olvidar fue que el día que iba a ir a Disney, específicamente, era la primera presentación que teníamos allá. Y el día el día de la presentación fue el día que me intubaron en cuidados intensivos, y que estaba yo, después de estar en una cama con respiradores que me mantenían con vida, y saber que iba a estar allá moviendo una enagua y cumpliendo mis sueños. O sea, yo no les puedo decir lo que eso significó para mí. Tuve que ser fuerte, pero fuertísima, porque yo sabía lo que era salir cuando se abrieron esos portones así, y empezaron a decir que le daban la bienvenida a la banda. En ese momento yo dije, bueno, Dios, dame las fuerzas para no llorar, porque iba a desfilar y iba a cumplir mi sueño ahí, y fue demasiado hermoso.
yo dije, Dios mío, yo no podía creerlo, porque yo podía, desde mi mente comparaba lo que había vivido con ese momento, y yo decía, Dios existe, o sea, es grande y me ama tanto que está permitiendo que yo en este momento pueda disfrutar de algo que era súper difícil que yo lo hiciera. Creo que lo más lindo que he aprendido de esto es a valorar a las personas que están, los que estuvieron en ese momento también, y las personas que Dios me ha ido regalando después de esta situación, que han llegado de verdad para hacerme sonreír, para hacerme feliz, y que tal vez si yo me hubiera quedado en mi pasado no hubiera sido de esa forma, ¿verdad? Pero que gracias a esta situación pude abrir los ojos, y de verdad cómo Jesús puede nacer en nuestros corazones en cualquier momento, no solamente un 24 de diciembre como fue ahorita esta situación, pero me queda una lección de por vida. A veces se me olvida que somos débiles, porque somos humanos y a veces nos dejamos llevar por, no sé, cosas que pasan o así, y me acuerdo, y Dios siempre me lo trae a la mente, o de alguna forma me lo escapa. Entonces yo creo que esto, así es la vida, y mi lección de esto es aprender a ver las cosas como una oportunidad, como cualquier situación que esté pasando, siempre como una oportunidad para que Dios nos demuestre cuánto nos ama.